Saludos estimados estudiantes del primero y segundo grado de secundaria. En esta oportunidad nos corresponde desarrollar la actividad número 2 de nuestra experiencia de aprendizaje 5, la cual tiene por título Proponemos ideas creativas para revalorar la diversidad cultural de nuestro entorno. El propósito de esta actividad es proponer ideas creativas para revalorar la diversidad cultural de su entorno. A continuación vamos a explicar la ficha correspondiente a esta actividad. Veamos. Muy bien, chicos, entonces a continuación vamos a explicar la actividad número 2. Proponemos ideas creativas para revalorar la diversidad cultural en nuestro entorno. Las evidencias que van a presentar en esta actividad es la aplicación de la técnica de historias compartidas para sintetizar la información recogida en la fase de empatizar. Van a elaborar el mapa mental de las historias compartidas, van a generar ideas creativas utilizando la técnica de cuentacuentos y van a seleccionar la idea solución ganadora. Bien, chicos, vamos entonces a pasar rápidamente a explicar la segunda fase del Design Thinking, que es definir. Para nosotros poder desarrollar esta fase, en esta oportunidad vamos nosotros a aplicar la técnica denominada historias compartidas. En base a la información que hemos recogido, sí, a través de la técnica de la entrevista cualitativa que aplicaron en la actividad anterior, durante la fase de empatizar. Sí, entonces vamos a identificar problemas y soluciones claves para conseguir un resultado innovador. Bien, vamos a continuación a explicar los pasos que van a seguir para aplicar esta técnica. Como paso 1, ustedes van a agrupar toda la información que han recopilado de su entrevista cualitativa de la actividad anterior por temas y van a buscar la conexión existente entre ellas y entre las ideas. En el paso 2 van a construir una historia con la información que han agrupado y en el paso 3 van a expresar esa historia mediante un esquema o mapa mental. Recuerden que también pueden utilizar el aplicativo Mindomo que se encuentra en la zona de aplicativos de su tableta. Bien, entonces a continuación yo voy a dar un ejemplo cómo aplicar esta técnica de historias compartidas, ¿sí? En base a la entrevista cualitativa que coloqué como ejemplo en la actividad 1, ¿sí? De ahí es de donde he sacado esta información. Sí, para que comprendan, ¿no? Esta información se ha sacado del formato, sí, donde ustedes registraron a los usuarios que van a entrevistar, sí, y a partir de esa información es que nosotros hemos agrupado acá, le hemos trasladado esa información, ¿no?, que nos han dado los usuarios para acá esta tabla. Observen que vamos a agruparlo por temas. Primero vamos, como tema 1 he considerado la manifestación cultural de Trujillo. Acá lo que se ha mencionado recuerden que la actividad anterior ustedes mencionaron 3 de las principales actividades de su localidad. Pues esas 3 actividades principales yo las he colocado acá. En mi caso es de Trujillo, ¿no? Cada uno lo va a hacer de acuerdo a la localidad o comunidad donde se encuentre. Sí, es así. Por ejemplo, acá yo menciono que durante el mes de septiembre se celebra el Festival Internacional de la Primavera, el Festival de la Marinera se realiza en el mes de enero y hago una breve descripción, ¿no? Esto lo hicimos en la actividad 1, recuerden. Como tema 2, yo acá he mencionado las necesidades y problemas, sí, en este caso de los usuarios que entrevisté, ¿no? Uno de los usuarios, ¿no? Porque podrían haber entrevistado a más de uno, ¿no? 2 o 3. Sí, entonces ustedes van a acá colocar las necesidades y problemas de esos usuarios que ustedes han entrevistado. Si gustan pueden hacer acá más celdas a la tabla para que si han encontrado más necesidades o problemas las pueden colocar. Yo le he llamado a este tema 2 necesidades y problemas, ¿no? Porque en la entrevista me han mencionado, por ejemplo, que ha tenido un impacto en la economía de las familias de nuestra comunidad, cuyos ingresos han disminuido notablemente, ¿no? Ese es un problema que han manifestado, ¿no? A raíz de la pandemia. Se ha disminuido también el flujo turístico y en el contexto de la pandemia algunas actividades culturales se han suspendido. Otro tema que he considerado son los deseos, donde he colocado acá algunos de los deseos que ellos me han manifestado en su entrevista. Por ejemplo, difundir las expresiones culturales que promuevan la diversidad cultural de su localidad, generar emprendimientos que permitan reactivar el turismo local
elaborar productos con valor agregado que difundan su diversidad, costumbres, tradiciones, lugares turísticos, gastronomía, fiestas patronales de su comunidad, etcétera, ¿no? Recuerden que acá yo he colocado tres ideas en base a las respuestas que me han dado en mi entrevista, pero si ustedes han encontrado más, sí, de acuerdo a lo que ustedes han podido recopilar en su entrevista, pueden agrandar esta tabla, sí, y hacer más celdas. Ahora también pueden agregar más temas, ya que yo grabo 4 temas, pero si ustedes podrían agregar más, ¿no? Los que ustedes crean convenientes. El tema 4, aquí he considerado observaciones, ¿no? Lo que yo he podido observar a las personas que entrevisté. Por ejemplo, que muestre preocupación por promover y difundir las manifestaciones culturales de la comunidad, muestre interés por generar emprendimientos en el contexto de la pandemia, aprovechando la diversidad existente en su entorno. Bien, en base a todas estas ideas que hemos recogido y agrupado, vamos nosotros a crear o a construir una historia con esta información agrupada. Entonces, por ejemplo, acá he recogido algunas ideas que me ha dado este usuario, ¿no? Que es Juana Floriano Pérez, sí, que yo registré sus datos, ¿no? Cuando hice la entrevista, entonces yo he construido una historia en torno a este usuario, en base a la información que he recogido de ella. Por ejemplo, la historia que he construido es la siguiente, ¿no? Uniendo estas ideas he construido esta historia, ¿sí? Juana Floriano Pérez es una pobladora de la región La Libertad, provincia de Trujillo, que muestra preocupación por promover y difundir las manifestaciones culturales de su comunidad, como por ejemplo durante el mes de septiembre, que se celebra el Festival Internacional de la Primavera, donde se realiza el desfile de carros alegóricos con la participación de reinas a nivel mundial, bandas, coloridos pasacalles, etc. Y en enero el Festival de la Marinera, el Corso, Caballos de Paso y Fiesta del Perol. Sin embargo, en el contexto de la pandemia algunas actividades se han suspendido, lo cual ha disminuido el flujo turístico. Esto ha tenido un impacto en las familias de su comunidad, cuyos ingresos han disminuido notablemente. Por ello han tenido que ver nuevas maneras de difundir las expresiones culturales, como la generación de emprendimientos que permitan reactivar el turismo local elaborando productos con valor agregado que difundan la diversidad cultural de su localidad. Costumbres, tradiciones, gastronomía, danzas típicas, lugares turísticos, fiestas patronales, etc. Se dan cuenta, acá he narrado una historia, ¿no? De forma corrida, de forma narrada, ¿sí? Con todas estas ideas que he podido recoger de este usuario de la entrevista que realicé en la actividad anterior, ¿no? Entonces, una vez que ya construí mi historia, ahora voy a expresar esta historia a través de un esquema. En este caso voy a realizar un mapa mental, ¿sí? Recuerden que pueden utilizar el aplicativo Mindomo de su tableta. También pueden hacer su mapa mental mediante ese aplicativo, sino también mediante Word o a mano, ¿no? Como ustedes crean convenientes. En mi caso, yo he diseñado el mapa mental de mi historia que he creado en base a la información que me ha brindado el usuario Juana Floriano, ¿no? Entonces, en base a esa información he construido mi mapa mental de la historia en Word, ¿no? Yo he utilizado Word. He buscado algunas imágenes referenciales que manifiesten la idea que quiero plasmar, ¿no? Por ejemplo, dentro de la historia dice que ella muestra preocupación por difundir las manifestaciones culturales de su comunidad. Entonces aquí he colocado algunas de las manifestaciones culturales de la localidad de Trujillo. También ahí menciona que la pandemia disminuyó el flujo turístico. Por acá he puesto algunas imágenes que dan a notar eso, ¿no? Ese mensaje, ¿no? Porque el sector turismo se ha visto afectado. Las personas ya no pueden viajar a raíz de la pandemia, ¿no? Por eso es que acá he colocado estas imágenes referenciales. Y también la otra idea, ¿no?, que menciona en la historia es que ha impactado en la economía de las familias de su comunidad, ¿no? Esto ha hecho que algunos negocios, ¿no?, que se sustentaban a través del turismo también disminuyen, ¿no? Y también otra idea que se menciona ahí en las historias es que se busca generar nuevos emprendimientos que permitan reactivar el turismo local,
¿no? Por eso que he colocado esta imagen referencial, ¿no? Que da la impresión o denota lo que es la generación de ideas nuevas, ¿no? De nuevas ideas de negocios, emprendimientos que permiten reactivar el turismo. Bien, entonces este es el mapa mental. Entonces, en base al ejemplo que les acabo de dar, ustedes también van a seguir los pasos que yo he seguido aplicando la técnica narra historias. El primer paso, ustedes van a agrupar la información por temas y buscar la conexión existente entre ellos. ¿Esto de dónde lo van a sacar? De la entrevista cualitativa que realizaron en la actividad anterior, ¿sí? Recuerda, se les dio un formato donde tenían que registrar, ¿no? La información que recibían de los usuarios que entrevistaban. Eso lo van a trasladar acá. Lo van a agrupar por temáticas y luego, en base a esa información que han agrupado, van a construir una historia narrada, ¿no? De forma corrida, así como yo lo he hecho en el ejemplo, pero ustedes basados en la información que ustedes tienen, ¿sí? No lo van a copiar igual. Ese es un ejemplo nada más. Ahora, en el tercer paso, ustedes van a hacer un esquema de esta historia usando un mapa mental, ¿no? Un mapa mental tiene texto y tiene imágenes, como ustedes han visto, ¿no? Relacionado a la historia que han narrado. Bien, eso entonces sería la aplicación de la técnica narra historias para poder definir las necesidades o problemas de los usuarios. Bien, una vez que nosotros ya hemos definido, ahora vamos a generar ideas creativas. Sí, vamos a entrar a la fase de idear del design thinking. Para ello vamos a aplicar la técnica del cuentacuentos. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en explicar una idea o solución mediante una narración de una historia, con la participación de todo el equipo en construcción, puede ser su familia o entorno cercano, ¿sí? Ahora, ¿cómo se va a aplicar esta técnica? Vamos a iniciar nuestro cuento con los aportes de nuestro entorno, vamos a dejarnos llevar por la imaginación y la creatividad, porque de allí vamos nosotros a poder proponer una solución al problema. Podemos producir 1 o 2 cuentos y elegir el que más nos interese o quisiéramos hacer viable a través de un prototipo, ¿no? Porque la siguiente fase nos toca hacer el prototipo de la idea solución, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en este ejemplo que les voy a mostrar a continuación, dentro de cada cuento se menciona ahí, ¿no? Una idea de solución, ¿no? A una problemática, ¿no? Es como si narraran una historia, pero en forma de cuento, y dentro de ella mencionan la solución a ese problema. Observen el cuento 1, ¿sí? En mi caso, recuerden que mi reto desafío estaba relacionado a elaborar productos de protección personal para el COVID que busque generar o promover la diversidad cultural de mi localidad, ¿sí? Entonces, también tiene que estar en relación, no se olviden, ¿sí? Entonces, miren, el cuento 1 dice: en mi localidad los vecinos saben que con la pandemia deben cumplir con los protocolos de bioseguridad, por lo cual ellos usan protectores faciales que no son de buena calidad y son muy simples. Ellos desearían que los protectores, además de proteger el rostro, también tengan una víscera o gorra que les proteja la cabeza y que incluya diseños originales que muestren los atractivos turísticos y tradiciones de Trujillo con motivos y gráficos de la cultura mochica. Y en el cuento 2, Pedro y María, dice, son 2 hermanos que quieren salir de sus hogares, pero saben que no se pueden exponer mucho para no contagiarse del COVID-19. Es así que están usando mascarillas, pero su mamá les comenta que quisiera que tengan algunos diseños de paisajes, tradiciones de Trujillo con motivos y gráficos de la cultura mochica. Además, su mamá y su abuelita saben bordar a mano, un gran talento que ambas heredaron de sus ancestros, ¿no? Entonces, acá dentro de estos cuentos, si se dan cuenta, proponemos algunas de las soluciones, ¿no? De idea solución a mi reto desafío planteado en la actividad 1. Entonces, si su reto desafío se refiere a la gastronomía, danzas típicas, fiestas tradicionales o lo que ustedes hayan propuesto, ¿no? En su reto desafío, entonces su cuento tiene que ir enfocado a proponer, ¿no? Una historia y una solución dentro de ese cuento, ¿no? Dentro de la trama del cuento tiene que estar ahí, ¿no? La solución a que van a plantear en relación a su reto desafío. Sí, no pueden ustedes
hacer lo mismo que yo, porque quizás su reto desafío, este es un ejemplo, ¿no? Tal vez si su reto desafío se refiere a gastronomía, pues su cuento que ustedes hagan, tienen que crearlo en relación de repente relacionado, ¿no?, a la comida típica de su localidad, ¿no? Y mencionar dentro de las ideas qué idea de solución ustedes buscan o proponen para promover la gastronomía y de esa manera, por ende, también el turismo en su localidad, ¿no? Entonces tiene que estar en relación, ¿sí, chicos? Eso quiero que les quede claro para que puedan plantear bien sus cuentos con ideas de solución relacionadas a su reto de desafío. Bien, entonces luego que ya yo planteé mis cuentos 1 y 2, voy acá a ponderar y a evaluar cada uno de los cuentos para ver en cuál de ellos pues está la idea de solución que me gustaría elegir, ¿no?, para realizar mi prototipo. Bien, entonces en base a estos indicadores vamos a evaluar con un puntaje de 0 a 5 si es original. Acá tengo el cuento 1 y el cuento 2, ¿no? Acá le he dado puntajes. Brinda solución al problema encontrado, es fuera de lo común, es económica, es fácil de implementar. Asignando los puntajes respectivos a cada cuento, he obtenido que el cuento con el mayor puntaje es el cuento 2. Y dentro del cuento 2, ¿cuál es la historia o la idea, perdón, cuál es la idea elegida, ¿no?, que se menciona ahí dentro del cuento 2, ¿no?, la idea de solución. En el cuento 2 se propone, ¿no?, que una solución es la elaboración de mascarillas que tengan diseños bordados o estampados de paisajes, ¿no?, tradiciones de Trujillo con motivos y gráficos de la cultura mochica, ¿no? Eso se propone acá dentro de este cuento. Entonces, esa sería la idea elegida. Bien, en base a este ejemplo, chicos, de la forma como yo he aplicado la técnica del cuentacuentos para seleccionar la idea de solución, ustedes van a hacer lo mismo, pero van a aplicarlo en relación a su reto desafío. Recuerden que su cuento 1 y 2 que propongan tiene que estar en relación al reto desafío que han propuesto en la actividad 1. Luego van a seleccionar la idea de solución y van a redactar acá su idea. Eso sería todo el trabajo correspondiente a esta actividad, chicos. Luego entonces van a autoevaluar sus aprendizajes marcando donde corresponde, ¿no?, según los logros alcanzados en esta actividad. Les agradezco mucho por ver este video, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana.